La tensión aumentaba a medida que pasaba el tiempo sin que ocurriera nada. Nos encontrábamos desplegados en la ciudad de Progreso, un total de 30.000 efectivos listos para enfrentar cualquier amenaza. Tenía en mis manos el nuevo subfusil Serap, junto con un casco de última generación que mejoraba mi puntería. Junto a nosotros, los imponentes tanques modelo Centurión esperaban su momento, mientras observábamos los 60 obuses Mk4 posicionados cerca de la orilla y los 40 lanzacohetes T-Marks en reserva. Además, a unos 50 kilómetros de distancia, se encontraban los poderosos cañones de rieles listos para entrar en acción. La cobertura aérea estaba asegurada con los 100 cazas Aquila desplegados en el área. Pasó alrededor de una hora sin incidentes, cuando de repente, un estruendo ensordecedor sacudió el lugar. Un enorme barco de carga fue lanzado contra la ciudad, dejándonos perplejos. Pero lo peor estaba por venir. Un rugido retumbó en nuestros oídos, y al voltear la mirada, nos encontramos con la visión de una criatura titánica a unos 1000 kilómetros de la costa. No podíamos creer lo que nuestros ojos veían. Bajo las órdenes del capitán Cornelius, abrimos fuego de inmediato. Los tanques disparaban sin cesar, y los 10 cazas Aquila salieron rápidamente, disparando con sus cañones electromagnéticos y lanzando misiles AI-120 Abraham, que impactaron en el monstruo, creando explosiones de gran magnitud. Sin embargo, nos dimos cuenta en tan solo 10 minutos de que nuestros esfuerzos no eran suficientes. Aquella criatura seguía avanzando implacablemente. Necesitábamos refuerzos con urgencia si queríamos proteger Progreso de la devastación. En medio del caos, con el temor palpable en el ambiente, nos aferramos a la esperanza de que la ayuda llegara a tiempo. La batalla apenas comenzaba, y nuestras vidas y el destino de la ciudad estaban en juego. Desde la Ciudad de México, el presidente López observaba con creciente preocupación las imágenes transmitidas en vivo por los medios de comunicación. La magnitud del peligro que se acercaba a la ciudad era evidente, y la incertidumbre invadía el ambiente. En medio de esta tensión, un reportero se encontraba en la zona de Progreso, dispuesto a informar sobre los acontecimientos que estaban ocurriendo. Reportero, con voz temblorosa y mirada angustiada. Estamos aquí en Progreso, donde la situación es caótica y aterradora. El monstruo que ha emergido de las profundidades está arrasando con todo a su paso. La ciudad se encuentra en ruinas, y el ejército está luchando desesperadamente para contener la amenaza. Es una escena. Reportero, estamos de vuelta, y la situación aquí en Progreso es desoladora. Gran parte de la ciudad ha sido reducida a escombros. Los militares están llevando a cabo una retirada estratégica, aprovechando el fuego de cobertura de los CADAS y los obuses Mk4 que aún quedan. La devastación es impactante, y la población está siendo evacuada a toda prisa. Es una auténtica pesadilla. Se muestra un plano desde un helicóptero, donde se ve al monstruo a unos 50 kilómetros de la ciudad, a punto de salir del agua. Desde el aire, podemos apreciar la magnitud de este coloso. Sus dimensiones son impresionantes, y se acerca cada vez más a la ciudad. Es una amenaza que no podemos ignorar. La destrucción que ha dejado a su paso es devastadora, y debemos actuar rápidamente para salvaguardar a la población. La grabación se corta bruscamente. Presidente López, es una situación crítica. Debemos tomar medidas inmediatas para proteger a nuestra gente. Pongan en marcha el plan Defensa Verde. Movilicen a todas las fuerzas disponibles y preparen nuestras mejores armas. No podemos permitir que esta criatura cause más daño. La vida de nuestros ciudadanos está en peligro. Después de varias horas, aquella cosa ya había pasado por Progreso dejándola devastada por completo. No obstante, aún no se detendría ahí, pues estaba a tan solo unos 25 kilómetros de Mérida, una de las ciudades más importantes de México. Por suerte habían llegado más refuerzos, los cuales estaban manteniendo entretenida a esa cosa. Mientras en la ciudad todo era auténtico caos, las alarmas sonando a todo volumen, gente huyendo como podía, los militares intentando evacuarlos, mientras que a lo lejos se oían cada vez más alto los rugidos de aquella cosa. Por si fuera poco, el hecho de ver una gran cantidad de misiles sobrevolando la ciudad e impactando en ese bicho no ayudaba, como tampoco lo hacía el hecho de que los camiones de raíl apenas pudieran frenarlo por mucho que le llegasen a impactar en la cara.
mientras que a las afueras aquel monstruo arrasaba con todo lo que veía por delante y se enfrentaba a los cazas Aquila, los cuales por mucho que soltasen misiles y bombas apenas podían hacer algo, incluso poseyendo una velocidad 4 veces más rápido que la del sonido apenas podían esquivar a semejante mole la cual ya había derribado varios cazas. Helicópteros de clase Valkyria descargaban toda su munición en la espalda de aquel monstruo, pero este de un momento a otro se giró rápidamente golpeando a los helicópteros, destruyéndolos junto con todo lo que tenía detrás suya, levantando árboles y borrando por completo lo que quedaba de progreso. Después de casi una hora de lucha aquel monstruo se detuvo, momento en el que aprovechamos para descargar una lluvia de 2400 cohetes por parte de los Temarsk, pero sobre todo le causamos daño haciendo uso de un arma termobárica la cual lo incendió por completo, pero aquella cosa seguía quieta. Pero de golpe empezó a acelerar el paso con una velocidad increíble para dar un potente golpe en el centro de la ciudad, el cual destruyó por completo esta última, mandando a volar una inmensa cantidad de escombros. Nadie daba crédito a lo visto. Aquel ser, no, aquel monstruo había borrado del mapa una ciudad tan grande como Mérida de un solo golpe, dejando en su lugar un gran cráter. Pero no se detuvo ahí, siguió caminando. Ahora el rumbo era imposible de prever, pero lo que verdaderamente tenía preocupado al gobierno y los altos mandos militares eran dos cosas: cuál sería el siguiente objetivo de aquel ser, y cómo le contarían al mundo cómo en menos de un día habían muerto 30 millones de personas y que su ejército no había podido impedirlo. Pero aquel monstruo comenzó a caminar en línea recta ignorando los ataques del ejército, pero dejando claro que siguiendo ese rumbo se dirigía a Guatemala. Calculaban que en un día llegaría a entrar en territorio de Guatemala y en 2 llegaría a la capital, por lo que el gobierno mexicano se puso de inmediato en contacto con el gobierno de Guatemala, donde acordaron el envío de unos 100.000 soldados, 400 tanques Centurión, 300 cazas Aquila, 100 obuses MK4, 250 T-Marks y 30 cañones de raíl, para apoyar al ejército de Guatemala a poder defenderse de esta cosa. Lo que pocos sabían es que ambos habían hablado sobre la posibilidad de hacer uso de armas químicas. En un par de horas varios aviones modelo Universe llegaron a diferentes bases de Guatemala en donde los recibieron con los brazos abiertos, para que posteriormente empezar con el montaje de defensas y trazamiento de diferentes vías de ataque, pues tenían un objetivo claro: atraerlo al mar. Lo malo es que corrían el riesgo de que aquel monstruo siguiese recto hasta Ciudad de Guatemala, pero que otra opción si no tenían. Durante todo lo que quedaba de día prepararon una gran cantidad de defensas, y para asegurarse de que su plan funcionase correctamente, tenían preparados una lluvia de 10.000 misiles desde el oeste para atraerlo al mar, mientras que en la frontera aquel monstruo ya la había cruzado por completo, y se encontraba ahora mismo en suelo guatemaltés. Si bien aquella cosa ya estaba recorriendo parte del territorio guatemaltés, nosotros ya teníamos un plan de defensa. A diferencia de lo ocurrido en Yucatán, no cometeríamos el error de apuntar a la parte superior de aquella cosa. Esta vez apuntaríamos hacia las rodillas de aquel monstruo para hacerle perder el equilibrio y así lanzarle un gran ataque, pero como si el destino se burlase de nosotros, aquella cosa había acelerado el paso más de lo que habíamos previsto. Estando a 1 hora de la ciudad de Flores, tuvimos que ir lo más rápido posible para poder evacuar la ciudad distrayendo a aquel monstruo con varios ataques de los cazas Aquila. La operación fue un verdadero éxito y conseguimos evacuar a todos los civiles posibles antes de que ese monstruo arrasase la ciudad. Pero sabíamos que no se detendría ahí. Afortunadamente para el ejército de Guatemala y México, el presidente mexicano López y el presidente guatemaltés Pedro se habían reunido para hablar a través de una videollamada con su homólogo George Stark, el presidente de los Estados Unidos de la Tierra y el Espacio, aunque aún no teníamos información confidencial sobre si accederían a prestarnos ayuda y mucho menos de qué forma. Solo esperemos que no usen el martillo de Thor, pero no era tiempo de pensar en eso. Habíamos atraído a esa bestia a un lugar montañosos en el que teníamos instalados varios cañones de raíles y una gran cantidad de piezas de artillería esperando su momento. A las 12 de la mañana aquella cosa había sido atraída por los cazas. Cuando estaba en el punto exacto, los tanques empezaron a acribillarlo a tiros en las piernas, apuntando principalmente a las rodillas y talones. Aquella bestia soltó un grito de ira, pero lo que no esperaba era que varios cañones de raíles le disparasen en el pecho y cara, haciendo que aquella bestia, debido a tal impacto, cayese de espaldas contra el suelo, soltando un grito de ira y a su vez provocando un gran temblor. Pero pese a eso no perdimos el tiempo. Rápidamente nuestra artillería lanzaría un gran ataque acompañada de los Aquila, los cuales lanzarían todos sus misiles y bombas para evitar que aquel monstruo se levante.
pero en eso, oímos un ruido muy familiar que ya habíamos oído otras veces. Estados Unidos había llegado de forma sorpresiva con varios cazas F-65 a 20 Warthog, los cuales soltaron todo un cargador encima de aquel monstruo. Nuestra moral estaba al máximo, por lo que los tanques también comenzaron a disparar, la artillería al máximo disparaba con todo a aquel monstruo, hasta los camiones de raíles se sumaron disparando a toda potencia. Los esfuerzos combinados de los Aquila y los F-60 eran simplemente increíbles, y los A-20 disparaban con todo, soltando una gran cantidad de bombas encima de aquella cosa, la cual rugía de pura rabia. Hasta habíamos creado un pequeño cráter en el que estaba aquella cosa gritando. Pero de golpe los F-60 y los A-20 Warthog se retiraron, lo cual nos sorprendió bastante, pero en eso oímos un sonido muy familiar. Los yankees habían traído dos bombarderos B-5 Spirit, los cuales empezaron a soltar una monstruosa cantidad de bombas, tanto sucias como incendiadas y de explosión múltiple encima de aquella cosa, causando un sonido ensordecedor, pero en eso ambos bombarderos se irritaron para que entrase en acción uno a una gran altitud. No entendíamos por qué volaba tan alto, pero en eso caímos en lo que significaba. Rápidamente nos empezamos a retirar de una forma desesperada, pues si los yankees podían bombardear lo que quisieran, pero no podían soltar una bomba nuclear aunque fuera táctica. Podían soltar una bomba Spirit, la cual por mucho que vendiesen como un arma no nuclear, tenía la potencia exacta de una de estas. Nos retiramos lo más rápido posible, pero aún así aquella bomba impactó en aquel monstruo creando una gran explosión. Por culpa de esos malditos yankees, habíamos perdido una gran cantidad de blindados, todos los camiones de raíles que habíamos traído de México, una gran cantidad de efectivos, aunque al menos esa cosa estaba muerta, pero eso nos hubiera gustado creer, pues de aquel cráter del que salía una gran cantidad de humo, un potente grito no solo disipó el humo, nos mandó a volar. Todos estábamos sorprendidos, pues ni tal ataque había hecho algún rasguño a aquel monstruo, el cual se levantó y reanudó su caminata hacia Ciudad de Guatemala. Por mucho que intentamos operaciones similares, esta vez aquel monstruo no parecía caer en ellas, por lo que pasamos a una fase de guerra total. Esta vez, sabiendo que este monstruo no se detendría, le daríamos con todo hasta que decida detenerse. Durante el resto del día lanzamos de todo, desde bombardeos hasta ofensivas blindadas. Los pocos cañones de raíles fueron llevados a Ciudad de Guatemala, en donde se les incorporó la mejora Falcón, dándoles la capacidad de poder disparar desde la ciudad, ahorrándonos el coste de llevarlos al frente. La desventaja era que la precisión había disminuido en un 50%, pero era un precio que estábamos dispuestos a pagar por defender Ciudad de Guatemala. Durante horas lanzamos de todo, hasta empezamos a hacer uso de varias bombas termobáricas. Estábamos cansados de luchar y retirarnos, pero eso se ha acabado. Si quiere venir a por nosotros, que venga, pues arrasaremos hasta el país por matar a aquel monstruo. A causa de los masivos ataques lanzados contra esta bestia, varias hectáreas y praderas se volvieron en la encarnación misma de la guerra, pues o los bosques ardían o los campos se llenaban de cráteres de bombas. Muchos pueblos fueron arrasados y una gran ola de refugiados llegó hasta la ciudad principal, lo cual nos sumó bastante estrés en el cuerpo al saber que si nuestra última carta no funcionaba, un montón de gente iba a morir. Hasta que ese día llegó, a las 3 am, que el monstruo estaba a tan solo 50 kilómetros de Ciudad de Guatemala, por lo que pusimos en marcha nuestro plan de emergencia. En tan solo un par de minutos una gran cantidad de cohetes salió, dispara hacia aquella cosa, la cual rugió por la molestia. Durante lo que fue una hora oímos la potencia y la explosión de aquellos cohetes, los cuales no solo causaban una gran explosión, sino que hasta habían hecho un gran cráter. Lo peor de este era que de todos los misiles que teníamos planeados lanzar se vieron aumentados a una cantidad que los aumentaba hasta 6 veces, principalmente por culpa del tío Sam. Después de aquella masiva cantidad de cohetes, aquel monstruo cambió de rumbo. Al principio comenzamos a vitorear, pues creíamos que aquel ser se dirigiría al mar debido a que los misiles habían venido de una dirección similar, pero en eso nos dimos cuenta de que estaba acelerando el paso y que su rumbo no iba hacia el mar, iba hacia El Salvador. Rápidamente ordenamos a los cazas que intentasen llamar su atención, pero aquel ser los ignoró por completo, llegando en tan solo minutos hasta el territorio del Salvador.
en donde lanzó un rugido verdaderamente potente, haciendo que a más de un soldado se le reventasen los tímpanos ante tal rugido, pero eso no era lo verdaderamente importante, pues teníamos a un monstruo de tales dimensiones en un país con apenas 150.000 soldados. La operación había salido mal, sí habían conseguido impedir la destrucción de Ciudad de Guatemala, pero habían condenado a El Salvador en el proceso. La embestida de aquel monstruo tomó a todos por sorpresa. El ejército salvadoreño se preparó lo más rápido posible, pero era imposible. Aquel monstruo atacó con una fiereza nunca vista. Los tanques que solía ignorar los destruía con ira, a los cazas los derribaba y hasta los agarraba en pleno vuelo. Cuando la artillería lo atacaba, este corría hacia ella destrozándola. A diferencia de Yucatán y Guatemala, la reacción y comportamiento mostrado dejó no solo en shock tanto al ejército mexicano como al guatemaltés, sino que también el de los Estados Unidos quedó en shock. Rápidamente, debido al sentido de la responsabilidad, tanto el ejército mexicano como el guatemaltés entraron en el territorio de El Salvador para ayudar la lucha contra tal mole, la cual ya había arrasado con Santa Ana y no se detendría ahí, pues avanzó en dirección de San Salvador. Por suerte el ejército de El Salvador consiguió atraerlo, consiguiendo evitar un posible ataque, pero aquella bestia se enfadó aún más, no solo enfrentándose al ejército, ahora los estaba persiguiendo, provocando pequeños terremotos con los golpes que propinaba al suelo. Ni siquiera el apoyo directo del ejército mexicano y guatemaltés hacía algo, al contrario, solo enfadaba a la bestia más. La gente intentaba huir, pero aquel monstruo parecía ser consciente y los pisaba, llegando a mostrar una pequeña sonrisa. Estados Unidos hizo algo que no hacía desde hace 60 años, movilizó un portaaviones de clase Keter a la zona y desembarcó casi 3.000 hombres directamente. Aquellos soldados estadounidenses tenían la orden de ayudar en la evacuación, mas no de enfrentar a esa bestia, pues esa tarea era de otra fuerza que desplegaron, que era aún mayor, llegando casi a los 15.000 hombres, a los cuales les habían brindado 30 tanques a 3 Abrams junto a 10 F-63 a 20 Warthog. Esta fuerza de Estados Unidos no fue suficiente, ni siquiera aunque lo acribillasen a tiros. Por si fuese poco, el número de bajas ascendía a algo no visto ni en Yucatán ni en Guatemala, llegando casi a las 40.000 bajas totales. Aquella bestia persiguió al ejército salvadoreño, haciendo que estos se retirasen a la ciudad de San Miguel, en donde aquel monstruo desencadenó su furia, pero a diferencia de lo ocurrido en Mérida, este no la destruyó de un golpe, se lanzó a por la ciudad, comenzando a destruirla desde dentro, arrasando con el ejército del Salvador, el cual después de solo 15 minutos de lucha, había sido oficialmente derrotado, perdiendo casi al 80% de sus efectivos, quedando solo los ejércitos de México y Guatemala junto con aquella fuerza de Estados Unidos contra esa bestia, la cual empezó a dirigirse veloz y ferozmente contra San Salvador. Por mucho que luchásemos, no la estábamos haciendo retroceder. Su furia fue tal que al llegar en San Salvador comenzó a golpear los edificios, tumbándolos y aplastando a varios soldados, derribó varios cazas. Ni siquiera los A-20 Warthog podían hacer algo. Por si fuera poco, había derribado a varios de estos en el proceso, provocando que aquella fuerza estadounidense pidiese refuerzos. La respuesta fue el envío de una pequeña flota que patrullaba la zona y varios B-5 Spirit, los cuales bombardearon al monstruo, destruyendo en el proceso parte de la ciudad. Ese monstruo en un momento dado arrancó un edificio de cuajo y se lo lanzó a los B-5, derribando 2 de estos, pero lo peor vino cuando se percató de un pequeño grupo de civiles que no había podido escapar. Con una malicia indescriptible los agarró y los soltó encima de su boca, devorando a algunos y matando a otros con la caída, pero lo peor de eso fue que sonrió de una forma que nos heló la sangre a todos. La flota que envió Estados Unidos comenzó a bombardear desde la orilla a aquel monstruo, pero este hizo una acción con la que marcaría a todos los países, propinó un potente golpe al suelo que no solo arrasó con lo que quedaba de San Salvador, provocó un terremoto que recorrió todo El Salvador, arrasando con las pocas ciudades y matando a millones de personas en el proceso. Oficialmente El Salvador estaba destruido, pero por alguna extraña razón aquel monstruo se detuvo y giró su cara en dirección al mar. Pensábamos que iría a por la flota de Estados Unidos, pero para sorpresa nuestra pasó de largo de esta, sumergiéndose en el agua, desapareciendo, pero dejando un país destruido a sus espaldas.
Pasaron varias horas desde que aquel monstruo abandonó la zona para siempre, si bien ya no teníamos que preocuparnos de que volviese, si teníamos que hacerlo de los grandes y costosos daños, ¿a quién miento? Irreparables daños, pues la reconstrucción de Mérida sería una acción casi imposible, pero la reconstrucción de todo un país como El Salvador era de facto imposible, por lo que Naciones Unidas proclamó la zona como desastre humanitario. Afortunadamente para nosotros España envió a la UNE, y para qué decir, su trabajo es de maravilla, han rescatado a muchas personas, Brasil ha hecho una gran donación hacia El Salvador y Estados Unidos se ha comprometido a vigilar temporalmente las aguas de la zona junto a México y Guatemala. Por otro lado se hizo público un mapa en el que se muestra la destrucción provocada por aquel monstruo, los puntos negros indican zonas destruidas y las flechas rojas la trayectoria del monstruo. Digamos que debido a tal desastre y destrucción el gobierno ha decidido darle un apodo al monstruo, el mismo de aquella bomba atómica que se usó en Cramato. Hemos bautizado a la criatura como Shevas. Por otro lado hemos oído rumores de extrañas desapariciones en la fosa de las Marianas, creemos que puede haber sido Shevas, aunque tendría que haber llegado muy rápido, aunque dudo de que exista alguna criatura titánica como Shevas, ¿verdad?